Nuestro espacio más cerca estoy. Oremos. Dios eterno, Padre de bondad, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por el don maravilloso de la vida, por permitirnos interceder en oración en favor de amigos y hermanos, cada uno de aquellos y aquellas que hemos mencionado en este listado especial. Tú le conoces, Señor, conoces sus anhelos, sus aspiraciones, sus temores, aquello que puede estarle angustiando de alguna manera, aquella petición que te han hecho, Señor, en el interior de su corazón. Posiblemente muchos de ellos no lo han exteriorizado, no lo han comunicado a otras personas, pero tú conoces el clamor que hay en el interior de su corazón. Algunos claman en desesperación por una intercesión inmediata en favor de algún familiar, de algún amigo, algún allegado. Te rogamos, Señor, que puedas visitarle en esta hora en forma particular. También te rogamos por cada una de las personas que se han conectado en este momento, aquellos que están continuamente intercediendo por amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos. Te rogamos que puedas llegar a cada uno de ellos con tu poder, con tu gracia, y puedas obrar de manera extraordinaria en su vida. En tus manos poderosas encomendamos a cada una de estas personas y te rogamos que nos dirijas en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos y dispuestos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Esa palabra que tiene poder. Hemos de estudiar, como habíamos anunciado, el espíritu de error. El espíritu de error. Este término surge de manera especial cuando nosotros abordamos temas que presenta el apóstol Pablo, sobre todo en la segunda carta a los tesalonicenses, donde el mismo Pablo habla de un término similar y algunas versiones así lo rinden, como un espíritu de error, como una operación de error, como un espíritu de engaño. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando da esta expresión? ¿Acaso es una expresión aislada del resto de la Escritura? ¿Es solo allí que aparece ese contenido, esa enseñanza, esa realidad de lo que puede ocurrir en la vida de una persona? Leamos el texto y permitamos que la misma Biblia sea nuestra guía, sea nuestra intérprete al estudiar la palabra todopoderosa de Dios. Así que leemos de manera especial allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, les invito a leer este pasaje, 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo: inicuo cuyo advenimiento es por actuación de Satanás. Está hablando de un advenimiento, de alguien que viene, de alguien que va a aparecer y no es de Cristo, pero está usando la misma terminología que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está usando el término de advenimiento, inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás. El mismo Satanás se presentará como si fuera Cristo, personificará, el enemigo utilizará la forma humana de Cristo, pero la forma humana de Cristo glorificado. La descripción que se da del Señor Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, con esas mismas características que están allí, con esas se ha de aparecer el enemigo. Antes del retorno de Cristo, primero viene la falsificación. Hay que enfatizar que es la única falsificación del enemigo que ocurre antes de lo original. Y claro, lo hace porque ya hay una forma original que la Biblia plantea en que Cristo vendrá. Pero la imitación ocurrirá antes de que Cristo venga por segunda vez. O sea que la falsificación aparece primero que la verdadera y gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo. En todos los demás casos donde el enemigo ha sido un falsificador maestro, siempre primero aparece la verdad y luego el error. Así que el enemigo hará esto, y la operación de ese engaño describe aquí 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo que significa que para nosotros que vivimos en esta parte de la historia, en los umbrales del reino venidero,
para nosotros tiene un significado mayor, porque seremos testigos, seremos protagonistas de estos eventos donde el enemigo se presentará cual si fuera el mismo Cristo. Y dice el versículo 10 con relación a ese engaño y a lo que será la reacción de los engañados, dice, y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí le está diciendo por qué en esa operación satánica, por qué van a ser engañados los que se pierden. Y los que se pierden, ¿por qué se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso supone un rechazo previo de la verdad del evangelio que se le ha presentado. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces el versículo 11, que constituye el versículo central de lo que es el título de nuestro tema hoy, dice, por esto Dios les envía un espíritu engañoso. Otra versión dice, un poder de engañoso, un poder de error. Otra dice, un espíritu de error, para que crean a la mentira. Retorno desde la parte primera del versículo 11, por eso, como rechazaron la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Oiga, ¿quiénes serán condenados? Todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que Dios les enviará un espíritu de error a los que rechacen la verdad, un poder engañoso. Dice la Reina Valera revisada en 1995, un poder engañoso para que crean a la mentira. Y justamente es eso lo que ocurre. Algunos se preguntan, ¿y cómo es posible que Dios les envíe este poder de engaño? Recuerden que en su naturaleza, en su carácter de amor, Dios respeta la decisión de cada individuo. Y cuando al final alguien rechaza la verdad en forma definitiva, automáticamente está eligiendo el otro espíritu, está eligiendo el otro poder, que no es el poder del evangelio, es el espíritu de error, el poder engañoso. Así que automáticamente se retira la gracia de esa persona, lo que viene como consecuencia es un espíritu de error. Y claro, el Señor aquí se presenta de manera activa trabajando en esa parte, porque dice la palabra, porque no amaron la verdad, porque rechazaron el ofrecimiento y se complacieron en la injusticia. Interesante. En Isaías capítulo 63, Isaías 63 versículo 10, el Señor habla a través del profeta de algo que ocurrió con su pueblo también en la antigüedad. Note lo que dice. Mas ellos, refiriéndose al pueblo, a la nación, ellos fueron rebeldes y realizaron actuación que hicieron enojar a su Santo Espíritu. Escuchen, hicieron enojar al Espíritu Santo, por lo cual Él se volvió su enemigo. El Espíritu Santo se volvió el enemigo del pueblo cuando el pueblo lo hizo enojar al Espíritu Santo. Así lo está diciendo el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Y dice, enojaron al Espíritu Santo y él se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Imagínense lo que puede ocurrir en un determinado momento cuando el Espíritu Santo, en vez de estar a nuestro favor, se constituye nuestro enemigo por persistir justamente en rechazar la verdad, en rechazar el ofrecimiento de salvación, en resistir al Espíritu Santo y permitir entonces que se torne en nuestro enemigo, como dice la palabra. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33, deja bien en claro que Dios no es un Dios de confusión, que Dios no promueve la confusión ni el error, que esto definitivamente es una reacción, como dice el profeta Isaías, una operación extraña, una extraña operación, cuando el Señor tiene que actuar entonces en contra de aquellos que le han rechazado, en contra de aquellos que ya definitivamente han hecho una elección definitiva hacia el error. Ahora, noten lo que describe la palabra, cómo en la vida de una persona este espíritu de error vino tan pronto el Espíritu Santo se marchó de él. Dice la palabra en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl
y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Note cómo aquí lo atribuye a que viene de parte de Jehová, porque justamente en el lenguaje hebreo lo que Dios no impide se le atribuye como el autor del mismo. Y claro, cuando el Espíritu Santo se retira de Saúl por su persistencia a rechazar la verdad, a rechazar a Dios, a rechazar la luz, entonces viene ese espíritu de error. Automáticamente se retira la gracia, llega ese espíritu de error para atormentarlo, para provocarle todo lo que fue la reacción de él a partir de ese momento, que ni él mismo podía entenderse según las palabras que él le describe a David cuando le dice: hijo mío, ¿por qué te estoy persiguiendo? En algún momento ni él mismo sabía por qué lo estaba persiguiendo. Ahora, en el libro primero de los Reyes aparece una historia que aparece rápida, de una manera que no se detiene a dar muchos detalles, pero es una historia que también presenta un espíritu de error, donde las personas a veces su mente queda sacudida cuando leen esta historia. Le estoy hablando acerca de ese profeta de Judá, algunos recordarán, ese profeta de Judá que amonesta a Jeroboam, va y lo amonesta. Y le dice: el Señor ha dicho que este altar idolátrico, ese altar que has levantado a dioses extraños, se va a derrumbar, se va a resquebrajar. Y te ha enviado a decir que los juicios de él estarán contra ti si no te arrepientes. Y entonces Jeroboam lo que hizo fue que extendió la mano y lo señaló y dijo que lo arrestaran. Pidió que le hicieran algún daño a los guardias. E inmediatamente ese profeta de Judá le dijo que tu mano quede seca. Y así le quedó la mano seca al rey Jeroboam. Cuando Jeroboam vio esta situación y vio su mano extendida seca, le clamó al profeta que le pidiera a Jehová que restableciera su mano. Y el profeta le oró a Jehová y su mano fue restablecida. Pero al instante se cayó todo, se quebró todo lo que había sido el altar idolátrico. Luego de darle ese mensaje y de amonestarlo y darle la lección de cuando la mano se le secó momentáneamente, el profeta se aparta de allí, pero antes de apartarse, Jeroboam lo invita a comer. Y él le dice: no puedo comer. El Señor me ha dicho que no debo quedarme aquí, que no debo comer, que no debo beber, que debo marcharme inmediatamente. Así que salió para irse por el camino donde le había indicado el Señor Jehová, y mientras iba por el camino, entonces sucedió algo extraño en esta historia que está, repito, en el libro primero de los Reyes, capítulo 13, porque un profeta viejo, dice la palabra así mismo, que un profeta viejo, ya una persona entrada en edad, le salió al encuentro a este profeta de Jehová, el profeta de Judá, que había amonestado a Jeroboam, y le dice que vaya a su casa y pose con él, y que coma. Y él le dice: no puedo, por orden de Jehová, no puedo apartarme de este camino, no puedo detenerme, no puedo quedarme a comer. Y entonces el profeta anciano, dice la palabra, que con engaño le habló a este profeta y le dijo: Jehová me dijo que tú puedes regresar, que ya no hay problema, que puedes quedarte y posar y comer aquí. Lo interesante de esta actuación, sabiendo nosotros que previamente este hombre había actuado como un profeta de Jehová, realmente es que ahora viene para probar a este profeta del Altísimo. Y con este espíritu de error en el momento, llega finalmente a convencerlo. Él no debió creer nada que estuviera en contra de lo que Dios ya había revelado. Escucha, mi amigo y hermano, nunca una revelación que el Señor nos muestre a través de cualquier persona, a través de cualquier medio, nunca puede contradecir la palabra que Dios ha dicho anteriormente. Nunca. Aún diga la persona que es el nombre de Jehová, aún reclame los atributos que un profeta tiene para decir lo que dijo, si es contrario a la revelación, no debes creerlo. Lo que ocurrió a continuación es que el profeta de Jehová se dejó confundir por este espíritu de error que en el momento él lo estaba probando, se marchó con el profeta anciano, comió, y tan pronto estaba en la mesa comiendo, inmediatamente, ahora sí, vino el espíritu de Jehová sobre el profeta anciano y le dijo: así ha dicho Jehová, porque desobedeciste a mi palabra. Qué duro fue para este profeta escuchar eso. Porque desobedeciste a mi palabra. Cuando salgas de aquí, morirás y no serás enterrado. Morirás en el camino. Y la historia concluye diciendo que cuando el profeta salió de allí,
se topó entonces con un león, el cual finalmente lo mató. Y la palabra describe como un final trágico. Una persona que había recibido la luz siendo profeta, que recibe un mensaje de parte de Dios y se deja confundir, engañar por un espíritu de error que en un momento aparece para probarlo, para ver si realmente cree y acepta la palabra de Jehová. Ese caso ha impresionado a muchas personas, es una historia que la gente se queda con muchos interrogantes en mente, pero lo que tiene que ver ya con salvación o perdición, si usted completa la historia allí verá que no es lo que estaba en juego en la vida de este profeta, sino otra lección para el pueblo. Lea la historia completa luego para que usted entienda esa parte. Pero la historia por excelencia donde un espíritu de error llega para actuar en la vida de una persona, que persiste en actuar en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, que a pesar de que Dios obra con misericordia, que Dios hace uno de los milagros más grandes que hizo en la tierra, solamente por esa persona, por ese rey. Estamos hablando de esa historia que, aunque comienza desde el capítulo 17 mayormente, capítulo 16, 17 del libro primero de los Reyes, pero vamos a ver algunos textos que nos van a describir este cuadro desde el capítulo 20 del libro primero de los Reyes. Libro primero de los Reyes, capítulo 20. Mire lo que dice específicamente en el versículo 20 también. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos, carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria para aquel entonces era la capital del reino del norte, la capital de Israel, donde Acab era el rey. Acab, el nombre inmediatamente sé que le trae muchas cosas a la mente. Acab fue aquel que hizo tanto mal en el pueblo porque se casó con Jezabel, aquella mujer idólatra, aquella mujer perversa que mató a muchos siervos de Dios, muchos profetas del Altísimo, que inculcó la falsa religión dentro de la nación y que hizo tanto daño y actuó a su antojo durante mucho tiempo. Así que el rey Acab se casó con esa mujer que pertenecía a un pueblo pagano, era hija del rey de los Sidonios, del rey de Sidón, y esta mujer hizo cosas perversas dentro de la nación. Pero Dios todavía estaba buscando salvar a Acab, y por eso el profeta Elías se le aparecía con frecuencia, lo interceptaba en el camino, dándole palabra de Jehová. Y por momentos Acab se sensibilizaba. Y eso nos llama la atención porque puede ocurrirnos a todos, que por momentos tengamos sensibilidad, pero por otros actuemos entonces como va a actuar ahora Acab. Dice la palabra que vino ese rey, el rey Ben-Hadad, rey de Siria, a combatir contra él. ¿Qué hizo Acab? Note la sensibilidad frente a un desafío donde este hombre había venido contra él con 32 reyes, una coalición que posiblemente no se vea ni hoy en día en una guerra, en una batalla. 32 reyes contra él. Y Acab, sensible, intercede y pide la oración por los ancianos del pueblo. Y los ancianos lo aconsejan. Y dice el versículo 13 que como él buscó el consejo, buscó la orientación de parte de Dios, he aquí un profeta, dice el verso 13, un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud que vino contra ti, que parece que te va a aplastar? He aquí yo la voy a entregar hoy en tu mano. Dios diciéndole a través del profeta al rey Acab, yo entregaré esa multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Escuche para qué Dios le iba a dar la victoria. No era ni siquiera para librar al pueblo, para que tú conozcas que yo soy Jehová. Ese era el interés que Dios tenía en ese momento, buscando salvar a Acab a pesar de la profundidad en la que había caído. Pero cuando luego de esa victoria grande que Dios le dio a Acab, cuando siguió aumentando su maldad y la de Jezabel, su esposa, Dios le envió al profeta Elías nueva vez. Y esta vez con un mensaje de juicio. Mira lo que dice en el versículo 21. Dice, he aquí yo traigo mal sobre ti, le dice el Señor. Traigo mal sobre ti y borraré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Y hay que notar que estaba hablando con Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y le dice más, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat,
y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, le dice Elías, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad le dice, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, lo cual Jehová hizo desaparecer delante de los hijos de Israel. Y sucedió, noten ahora, otro momento de sensibilidad y arrepentimiento del rey. Versículo 27. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso en cilicio su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Noten cuánta misericordia de parte del Señor. Definitivamente Dios es amor. Y cuando uno de sus hijos, no importa qué profundo haya caído, se sensibiliza, se humilla, muestra realmente frutos de arrepentimiento, Dios también se sensibiliza. Dice la palabra aquí, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, dice el Señor a Elías, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, entonces el mal caerá sobre su casa, pero no lo traeré en sus días. O sea, él va a morir sin ver el mal que caiga finalmente sobre su casa. ¡Cuánta misericordia! Sin embargo, allí no se termina la historia. Todavía no ha llegado ese espíritu de error que llegue en el momento cuando ya definitivamente el Espíritu Santo se retira. Y miren lo que dice en el libro primero de los Reyes, ahora en el capítulo 22. Esto que vamos a ver ocurrió tiempo después de lo que habíamos visto ahí en la historia. Debemos recordar que parte de lo que el Señor hizo por la vida de este siervo de Acab fue lo que ocurrió en el monte Carmelo. El fuego que descendió del cielo de parte de Jehová tenía como interés mayor mostrar a Acab quién era el verdadero Dios, y había confusión en su mente, dejarlo claro. Y todo el pueblo salió clamando luego que Jehová mandó fuego, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sin embargo, Acab se fue corriendo donde Jezabel a decirle lo que había hecho Elías, como que Elías había cometido un delito. Así que este hombre realmente fue dominado por la conducta impía de Jezabel. Y aquí en el capítulo 22 ocurre el momento dramático y decisivo en la vida de Acab. Dice el libro primero de los Reyes, capítulo 22, versículo 4, que Acab convocó a Josafat, que era el rey de Judá, del otro reino, parte de la nación que estaba dividida, lo convidó, eran amigos, para que fueran a una batalla, para él rescatar una viña, un campo que le pertenecía, para librar una batalla contra los sirios. Y entonces dice en el versículo 4 que él le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y entonces el rey Josafat, aunque era un hombre de Dios, pero estaba andando ahora con mala compañía. Y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías definitivamente hacen que la otra persona logre falsear. Por eso dice un dicho común de las calles que el que anda con cojo al año cojea. Definitivamente esta mala compañía lo llevó a un terreno peligroso. Este Josafat es el rey que llega a decir en una batalla, luego de consultar a Jehová, creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esa frase famosa, extraordinaria, que ha alentado la fe en tantas personas, fue dicha por Josafat. Pero ahora Josafat estaba en un terreno peligroso. Y como vamos a ver, este Acab no era realmente un amigo en todo el sentido de la palabra. Pero Josafat le respondió, cuando lo convidó a la batalla, Acab, Josafat le dijo, yo soy como tú, o sea, somos iguales, somos hermanos. Tu pueblo es como mi pueblo, tus caballos como mis caballos. Así que le dio la aprobación de salir junto con él a esta batalla. Luego le dijo Josafat al rey de Israel, a Acab, le dijo, yo te ruego que consultemos, antes de ir a la batalla, consultemos a Jehová. ¿Hay aquí algún profeta? Entonces el rey de Israel, el rey Acab, le reunió a los profetas como 400, en vez de uno, 400 profetas, en los cuales él le preguntó,
¿iré yo a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y entonces ellos le dijeron, los profetas le dijeron, sube, sube, porque Jehová la va a entregar en tu mano, la victoria es segura. Pero estos profetas, como vamos a ver, no estaban siendo inspirados por el Espíritu de Jehová. Había un espíritu de error, y lo vamos a ver en breve. Dice el versículo 7 que Josafat, que aunque estaba allí en un lugar que no debía estar, tenía todavía esa sensibilidad espiritual, tenía discernimiento espiritual. Él no lo convenció, y menos el hecho de que eran 400 profetas que a coro repetían lo mismo. Así que eso le pareció sospechoso a él. Y Josafat le dijo a Acab, ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Noten que él estaba claro. ¿Hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y entonces en el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Note que no dijo un profeta. Aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Inla. Este era el profeta, Micaías. Pero yo le aborrezco, dice Acab. No lo mandé llamar. Yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Claro, si él andaba en malos pasos, ¿cómo le iba a profetizar bien? El hombre no puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Pero le dice, por eso no lo mandé a llamar. Solo me profetiza el mal. Y Josafat le dijo, no hable así el rey, no hable así. Entonces el rey, dice el versículo 9, entonces el rey Acab mandó a buscar a Micaías y le preguntaron ahora cuando vino delante de ellos, en el versículo 15, le preguntan a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Y él sabe lo que le dijo. Le dijo, sube, serás prosperado, Jehová lo va a entregar en tu mano. Pero se lo estaba diciendo con sarcasmo. Dijo, sí, está bien, vete. Vete que tú vas a ganar allá. O sea, le habló en la forma que hoy a veces se refiere con sarcasmo con relación a alguien. Que le dice, voy a salir, ¿tú crees que puedo? Sí, vete. Y de esa manera, con esa intención, con ese tono se lo dijo. Y el rey lo entendió. Así que el rey le dijo, ¿hasta cuánto te he dicho que me digas la verdad en nombre de Jehová? Y entonces en el versículo 17, ahora sí le habla en serio, verso 17, y le dijo, yo vi, atención, la visión que está describiendo. Dice Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, huyendo, como ovejas que no tenían pastor. ¿Saben lo que eso significa? Le estaba indicando que él como rey iba a morir. Y Jehová dijo, sigue la visión descrita por Micaías, Jehová dijo, estos no tienen señor, no tienen rey. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Que ninguna cosa buena me profetiza, sino solamente el mal. Yo te lo dije, míralo ahí, está diciendo que me van a matar en la guerra. Entonces él le dijo, Micaías, otra vez el profeta le dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová el Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Había una reunión, una convocatoria especial en los cielos. Y una parte del ejército de Jehová estaba a la derecha y la otra parte estaba a la izquierda, dice la parte final del versículo 19. El versículo 20 expresa, y dijo Jehová, comenzó la reunión, la consultiva. Jehová le dijo, mire lo que le pregunta, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? O sea, el cielo había determinado ya por la conducta insistente de Acab, de ser idólatra, de ir en contra de la voluntad de Dios a pesar de tanta luz, a pesar del milagro que se operó en el Monte Carmelo, a pesar de todo, a pesar de que Dios decidió no destruir su casa en sus días, sino esperar después de él con tanta misericordia que lo libró de sus enemigos, cuando vinieron más de 30 reyes reunidos contra él con sus ejércitos, y le dio la espalda a Dios. Y entonces el cielo determinó que este hombre debía caer, pero que debía caer en Ramón de Galaad. Hasta el lugar donde debía caer estaban señalando. Pero algo había que hacer para que él llegara allá. Y entonces dice la palabra que en la reunión uno decía de una manera, uno daba una opinión y otro daba otra opinión. Estaban divididas las opiniones sobre cómo entendían que debía hacerse, procederse para que acá fuera al lugar donde debía caer muerto, que algo lo inquietara para que llegara hasta allá. Y entonces dice el versículo 21 que mientras están discutiendo, diciendo una y otra opinión, salió un espíritu, atención,
Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré, yo puedo ejecutarlo y que todo salga bien. Y Jehová le preguntó a ese espíritu, ¿de qué manera? ¿Cómo lo harás? ¿Con qué plan lo desarrollarás? Y entonces dice el versículo 22 que este espíritu le dijo a Jehová, yo saldré y seré espíritu de mentira, espíritu de error en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, el Señor le dijo, realmente lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y termina diciéndole el versículo 23, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira, espíritu de error en boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Qué impactante lo que está ocurriendo ahora en la vida del rey Acab. Se lo dijo en forma tan clara, de esa manera. Pero piensen algo ahora, mi amigo, mi hermano. Porque todos los que en algún momento hemos conocido la verdad, podemos ir más allá del punto de no retorno cuando persistimos en negar algo que conocemos que es lo correcto. Cuando a pesar de los mensajes que escuchamos seguimos en la dirección equivocada. Cuando a pesar de que alguien nos muestra una cita y nos dice, mira lo que el Señor dice, a quien eligen ese camino, a los que eligen ese tipo de personas, a los que hacen esto, a los que hacen aquello, a los que se involucran en eso. Mira cuál es el final. Cuando se persiste en el camino equivocado, corremos el riesgo de que el cielo, el concilio celestial, que un día se reunió para planificar la salvación tuya, que Dios vio tu nombre, tu persona y la de los tuyos desde antes de la fundación del mundo y pensó en ti para salvación, que ahora tenga que reunirse el cielo, que el concilio celestial tenga que reunirse para planificar tu caída y hasta planificar dónde debes caer y hasta preguntar quién va a inducirte a ir ahí a ese lugar para que caigas en ese lugar. Fue la experiencia de Acab y todavía no hemos visto el final. Ahora vamos a ver qué interesante, pero ya podemos vernos en ese espejo, en lo que fue la vida del rey Acab, quien finalmente vino este espíritu de error procedente de esa reunión tan gráfica como lo describe aquí este pasaje en el libro primero de los Reyes, capítulo 22. Y entonces dice el versículo 29, subió pues el rey de Israel, subió a la batalla, o sea, a pesar de escuchar todo, no se quedó en su casa, en su reino, tuvo una oportunidad última. Hasta el último momento Dios está buscando la manera de salvar a la persona que va en el carril equivocado. Recuerda cuando Jesús en la última cena no solo lavó los pies de Judas, sino que también le dijo, mirándole en un momento, lo que vas a hacer, hazlo pronto, como diciéndole, yo sé cuáles son tus pensamientos, yo sé lo que tú vas a hacer, como para que él cayera de rodillas, le pidiera perdón, todavía podía retractarse. ¿Y cuántas veces que estás en la dirección equivocada, Dios de repente ese día cuando abres el celular, cuando abres una red social, lo primero que ves es una promesa de protección si tú te quedas en el lugar que Dios quiere que te quedes? ¿Cuántas veces al abrir el matinal en la mañana ves que el mensaje fue escrito para ti, para que no sigas en la dirección equivocada, para que no persistas en el pecado oculto, en aquella situación que mantienes? Sin embargo, persiste en el camino equivocado. Esta historia de Acab con este espíritu de error que vino en boca de todos sus profetas no es una decisión aislada, no es una historia que está allí y nada más. Las cosas que antes se escribieron, dice el apóstol Pablo en Romanos 15, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es para nuestra aplicación. Y mire entonces lo que ocurrió. Subió el rey Acab, dice el versículo 29, junto con Josafat, rey de Judá, a la batalla en Ramón. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, aquí está el texto del que te hablé hace un momento, donde se revela que Acab no tenía nadie como amigo. Porque hasta este rey que estuvo dispuesto a ir y arriesgarse por él en la batalla, mira lo que él le dice, versículo 30, le dijo Acab a Josafat, yo me voy a disfrazar y entraré a la batalla disfrazado para que no sepan que yo soy el rey. Sin embargo, tú vístete tus vestidos reales, tú ve vestido de rey. ¿Cuál era la intención de Acab? Que cuando buscaran al rey para matarlo, ¿mataran a quién? A Josafat. Y que él librarse por ir disfrazado. Pero realmente crees, amigo y hermano, que alguien puede disfrazarse y esconderse del Señor.
esconderse de las consecuencias de su elección, esconderse de algo que ya se determinó, producto de la decisión malvada y perversa que él siguió en su derrotero tomando. ¿Podría realmente ocultarse? ¿Crees que yéndote a otro lugar, disfrazándote tal vez para cometer algún pecado, escondiéndote, yéndote a un lugar donde piensas que allí no habrá nadie? Recuerda que la Biblia dice que el que persiste en el mal le alcanzará. Y mira lo que dice aquí la palabra en el versículo 31. Pero el rey de Siria le había mandado a los capitanes de sus 32 capitanes, le habían 32 capitanes, le había dicho a cada uno de ellos, mire, no peleen ni con persona grande ni pequeña, con nadie, no desperdicien las municiones, nada más yo quiero que peleen, que rodeen, que maten al rey de Israel, a Acab, solamente a él. ¿Sería esto casual? ¿Quién va a una batalla a solo dispararle al que está dirigiendo, pensando que los demás pueden agredirlo también? Un enemigo, un pueblo enemigo. Definitivamente lo que estaba operándose aquí estaba contra Acab por las malas decisiones que había tomado y por ir tan lejos contra la voluntad de Dios. Y entonces luego de ese mandato, ya saben, solo andaban buscando al rey Acab, pero el rey Acab estaba disfrazado. El que estaba vestido de rey era Josafat. ¿Cuál sería el desenlace? Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, o sea, vieron al rey a la distancia, dijeron, este es el rey de Israel. Vinieron contra él para pelear y matarlo. Pero el rey Josafat gritó, clamó. ¿A quién habrá clamado Josafat? Al único que él estaba acostumbrado a clamar, a Jehová. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Así que cuando él clamó, el Señor intercedió, y al interceder dice que los demás capitanes dijeron, ese no es él, no, es otro. Pero ¿quién a un rey que está en el bando enemigo lo va a dejar librar así? Pero es que cuando Dios protege, nadie puede contra el que está protegido por Jehová. Amén. Como cuando Dios desprotege, nadie puede salvar al que está desprotegido de Jehová. Y entonces dice el versículo 34, que cuando la batalla estaba todo detenido en sus posiciones, pero nadie peleando, y el ejército enemigo estaba allí, un soldado del ejército enemigo dijo, pero no vamos a pasar el día en esto nada más. Déjame por lo menos probar mi arco para cuando se inicie la batalla no vaya a estar dañado. Déjame probarlo. Así que dice la palabra que tomó su arco, está en el versículo 34, y tomó una flecha, la entesó y disparó su arco al aire, a la aventura, a ningún lugar. Simplemente lanzó esa flecha. Pero esa flecha que lanzó ese soldado anónimo fue teledirigida desde el cielo, similar a como son teledirigidos los misiles por computadoras modernas. Fue teledirigida esa flecha y entre todo el ejército de Israel estuvo buscando hasta que divisó, disfrazado y todo, ubicó al rey Acab. Y fue y le dio al rey Acab exactamente en el único lugar donde un hombre con una armadura podía herirlo, entre la parte superior y la parte inferior, allí cerca justamente de la principal coyuntura. Por allí penetró la flecha e hirió al rey Acab. Pero esa herida no era mortal, no era una herida mortal porque fue en un lugar donde no afectó ningún órgano vital. Los órganos vitales estaban protegidos por casco, por coraza, por el escudo y todo lo demás, pero fue y le hirió y ya estaba herido. Y aunque no era una herida mortal, dice la palabra que él le dijo a su cochero de inmediato, al que manejaba su carro, date vuelta, salgamos del campo porque estoy herido, le dice Acab. Noten, él supo que estaba herido y que debía salir a curarse para evitar que esto tuviera males mayores. Pero en el versículo 35 dice que justo en ese momento, en ese instante, no otro, la batalla comenzó. Y contrario a la orden que había dado el rey, ahora sí comenzaron a pelear todos contra todos. La batalla reció aquel día y el rey estuvo parado en el carro, similar a cuando el tráfico, los tapones en las calles, en las avenidas, no dejan que una persona pueda salir del lugar donde está. Así ocurrió con el carro de este hombre, con el carruaje. No pudo moverlo porque todo estaba movilizado y peleando a su alrededor. Y la sangre de la herida, dice, corría hasta el fondo del carro. Así esta hemorragia continua durante todo el día. Finalmente
afectó en forma definitiva la vida de Acab y a la tarde el rey murió. Murió, tristemente murió el rey Acab. ¿Por qué murió? Murió por persistir, ir en contra de los dictados de Dios, por negarse a escuchar los mensajes que Dios le daba a través de su profeta. Y finalmente el Señor tuvo que determinar que un espíritu de error fuera el que le hablara. Y finalmente él cayera. Triste la manera como termina esta historia, pero es el triste derrotero de aquellos que persisten en contra de la voluntad de Dios. Piensa y medita por un momento, amigo y hermano. ¿Cuántas veces has escuchado el mensaje de un predicador, posiblemente lo que escuchabas en el púlpito días atrás, y el mensaje llegaba a tu corazón, pero cuando el mensaje te compungía, lo que decías era, ese mensaje estaría bien para fulano. ¿Por qué fulana no vino? Ese mensaje era para ella, pero nunca te lo aplicabas, nunca veías que el Señor quería redimirte. Todavía no has ido demasiado lejos. Es posible que todavía el espíritu de error no haya llegado a tu vida, porque cuando el espíritu de error llega a tu vida, entonces tú recibes hasta confirmación y señales de que lo que vas a hacer mal está bien. Hay personas que se atreven a preguntarle al Señor si Él está de acuerdo en que se unan en yugo desigual con los infieles. Solo para ponerte un ejemplo. Hay personas que le preguntan a Dios si estaría bien que entren en un negocio de esos negocios turbios que afectan la vida espiritual. Se atreven a preguntarle al Señor. Cuando una gente, conociendo la luz, conociendo la verdad, se atreve a preguntarle eso a Dios, un espíritu de error le dice, sí, hazlo. Y la persona dice, déjame pedirle una confirmación, y viene la confirmación. Algo parecido a lo que ocurrió con Balaam, cuando Dios le dijo no vaya, y él fue e insistió, Señor, pero yo quiero ir, no vaya, pero Señor, yo quiero ir, finalmente ve. Y en el camino vino el ángel con la espada para matarlo. No persistas, amigo y hermano, no persistamos en ir en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, de lo que ha establecido claramente en la Biblia, en el espíritu de profecía, las cosas que Dios ha establecido claras. No le busquemos vuelta, no la tratemos de acomodar. En las lecciones que estamos estudiando durante estos días nos dice inspiradamente, la inspiración, valga la redundancia, nos dice que cuando la palabra no está acorde con nuestras inclinaciones, adaptemos nuestras inclinaciones a la palabra, no la palabra a nuestras inclinaciones. De manera especial, esto llega en un momento para nosotros en que posiblemente estamos yendo un camino equivocado. En los negocios, en la familia, en lo que tiene que ver con la persona que estamos eligiendo para unirnos, o posiblemente en lo que tiene que ver con la decisión en cuanto a la verdad, habiendo recibido el conocimiento claro de la palabra. El Señor es tu amigo. El Espíritu Santo todavía te convence de pecado. Todavía la gracia se abre delante de ti, pero no será en forma definitiva. Recuerda que la gracia se abre delante de nosotros como una oferta de tiempo limitado. Cuando esa oferta termina, cuando has ido más allá del punto de no retorno, entonces viene un espíritu de error que será el que te va a convencer de manera clara que tú estás en lo correcto, aún estando en el error, porque es un espíritu de error. Que Dios pueda bendecirte y te dé la oportunidad de tomar las mejores decisiones, de hacer las mejores elecciones, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de ver este estudio. Por su gracia tenemos la oportunidad de tomar las decisiones adecuadas para que un espíritu de error finalmente no llegue a nuestra vida. Queremos recordarte que todavía el Señor te recibe, que todavía el Señor está dispuesto a corregir esos errores que has estado cometiendo, que todavía el Señor quiere darte luz para que la compartas con otros que puedan venir también al conocimiento de la verdad. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, el peligro, el riesgo que corremos de transitar por sendero extraviado, aunque no veamos consecuencias inmediatas a los actos que cometemos, a las malas decisiones, a ir en contra de tu voluntad, a estar apartado de tu pueblo, aunque no veamos inmediatamente la retribución, que pensemos en este momento
lo serio que puede ser llegar al punto de no retorno, cuando un espíritu de error vendría a dirigir nuestras vidas, a dirigirnos de una manera que nos convenza totalmente, sin lugar a duda, de que estaríamos en lo correcto, cuando realmente estaríamos cometiendo graves errores y yendo camino a la muerte. Que ninguno de nosotros, Señor, ninguno de los que están conectados en esta hora, llegue a ese punto cuando el cielo tenga que tomar la decisión de que porque seríamos un tropiezo en la tierra para otro, nosotros mismos tenemos ya que desaparecer de este mundo. Queremos rogarte, Señor, en forma particular, por cada petición que hemos mencionado, cada pedido, cada caso, cada persona, cada familia, para que tú le visites en esta hora. Que tu misericordia llegue a cada uno de ellos. Que la sensibilidad del Espíritu Santo aún esté en ellos. Señor, que tú puedas dar un toque sanador a los que están quebrantados de salud. Tú puedas reprender cualquier mal espíritu, aquellos que están siendo atormentados, aquellos que están siendo de alguna manera angustiados por el enemigo, y aquellos que necesitan una liberación especial. Visítale, Señor, desata la ligadura y dale la victoria en el nombre que es sobre todo nombre. Permite, Señor, que nueva vez mañana podamos estar reunidos en este espacio estudiando tu palabra. Y esta noche te rogamos una bendición particular por ese programa que será celebrado en Instagram, donde será presentada la verdad, por qué existen tantas iglesias a la luz de la palabra. Señor, gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos.